Es la hora de escuchar a los candidatos que van a participar de las elecciones del 27 de octubre y es el turno de escuchar a Juan Mansur. Bueno, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Acá continuando con este ciclo de entrevistas a los candidatos a diputado nacional por las distintas frentes políticos para el próximo 27 de octubre. Acuérdese, ¿no? Una gran oportunidad que nos brinda esta democracia, más de 30 años de democracia. Faltan 15 días, si no me fallan los cálculos. Y hoy nos toca entrevistar al primer candidato por el Frente para la Victoria, el doctor Juan Mansur. ¿Cómo le va? Un placer. Buen día. ¿Cómo anda usted? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, a ver, hagamos un poco de historia, doctor ministro. Sus comienzos en política. Estudié salud pública en la Escuela de Salud Pública de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Y bueno, y a partir de ahí empecé a desarrollar mi tarea en distintos lugares. Finalmente después, el entonces intendente, el doctor Balestrini, me ofreció tener la responsabilidad en la conducción sanitaria del municipio más grande que hay en el país, que es La Matanza, digamos. Bueno, después el gobernador Alperovich, siendo gobernador ya electo en Tucumán, tuve la posibilidad de que me ofrezca ser uno de sus colaboradores también en el gabinete. Me ofreció ser su ministro de salud y sí. Bueno, y obviamente yo quería volver a Tucumán, quería volver a estar en Tucumán y acepté. Volcar toda esa experiencia en nuestra provincia. Acepté el desafío, un desafío que lo acepté con muchos sueños, con muchas ilusiones, llenos de fuerza, de utopía, de ganas de cambiar una realidad. Es ungido por el pueblo como diputado de la Nación. Un proyecto, el primer proyecto o el más importante que presentaría cuando esté sentada en la Cámara de Diputados. Yo estuve conversando ya con quien es hoy, inclusive el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, que es un amigo que se llama Julián Domínguez, nombre de la provincia de Buenos Aires, que conozco hace muchos años, y estuve conversando con él, y entre las cosas que yo le planteaba eran algunas iniciativas que tenemos ya vinculado a asegurar la accesibilidad, asegurar la equidad y bueno, y estos criterios básicos y simples y centrales que hay en materia, en mi caso de salud, asegurarlos por ley. Asegurarlos por ley porque vemos que lo que hoy tenemos en la Argentina en materia de salud no pasa en otros lugares del mundo. Le voy a dar un ejemplo. A ver, por favor. Argentina tiene una red de hospitales públicos a lo largo y a lo ancho del país, con centros de salud para atención primaria de la salud a lo largo y a lo ancho del país, que no tienen otros países en cuanto a la posibilidad de brindar respuesta fundamentalmente a las personas más vulnerables, a la gente más humilde. Y esto yo creo que son temas centrales que hay que mantenerlo y hay que mantenerlo a través de una norma, a través de una ley que siga garantizando que Argentina siga por este camino con los brazos abiertos. Acá en ningún hospital se le pregunta de dónde viene, quién es, qué es lo que piensa, qué ideología tiene, de qué partido político es, si es argentino o si es de otro país. Una ley para asegurar que Argentina siga teniendo y que incremente 16 vacunas. Vacunas públicas, vacunas gratuitas y vacunas que lo que generan es igualdad en el acceso. Hay que trabajar sobre criterios básicos en garantizar la accesibilidad a algunos insumos estratégicos. Hoy Argentina le garantiza para todos aquellos pacientes oncológicos el medicamento, gente que tiene cáncer, el medicamento que le corresponde, la terapia que le corresponde, o el tratamiento quirúrgico que le corresponde. Argentina le garantiza para pacientes hemofílicos, para pacientes que tienen HIV, SIDA. Si no tienen cobertura, el Estado se hace cargo de cubrirlo. Y así una serie de normas que lo que tienen que hacer es plasmar, tener un país mucho más equitativo. La seguridad es un tema que hoy está en agenda y es una preocupación para el gobernador Alperovich. Y ustedes lo ven hoy, de qué manera el gobernador ha tomado a la seguridad como una de sus políticas centrales, invirtiendo recursos como nunca antes se habían invertido en la provincia. Y cuando uno dice, bueno, ¿cuáles son las políticas en materia de seguridad? Es un tema complejo, pero que hay que abordarlo desde varias aristas.
fundamentalmente las criaturas en la escuela, que todas se formen, que todas estudien, que todo... Bueno, ahí ya estamos dando un paso muy importante en la prevención al futuro. Pero también hay que invertir en el día de hoy. Y hoy lo que vemos es una inversión extraordinaria con toda la tecnología de punta. Vehículos nuevos, recurso humano altamente capacitado, una incorporación como nunca antes se había producido en la provincia de Tucumán, de tucumanos que forman parte de esta familia, que es la policía de Tucumán. El 911. El 911. Cuando uno ve el 911 con estas cámaras de seguridad distribuidas en gran parte del territorio nacional, desde el territorio provincial, que lo que hacen es garantizar la seguridad. Empleo. Bueno, Tucumán, yo creo que cuando uno habla de empleo así en forma general hay que comparar. Y hay que comparar y uno dice, bueno, ¿con qué nos comparaban? O bueno, ¿cómo estábamos antes y cómo estamos ahora? En el año 2003 Tucumán tenía más de 25% de empleo. Más de 25% de desempleo. Uno de cada 4 tucumanos económicamente activos para conseguir trabajo no tenía trabajo. Uno dice 10 años después, ¿qué pasaron? Hoy el desempleo es un 5%. Es un dígito. Es un dígito. Y encima de esto, el gobernador lo repite, los planes sociales tienen que ser una coyuntura. Lo necesitamos. Ahora, lo que queremos es empleo genuino, que se radique en empresas, crear fábricas, que todos trabajen. Eso es el gran tema. Claro. Que todos se capaciten, que todos tengan un empleo registrado. Cuando en una provincia como Tucumán, tan pequeña, en un periodo de tiempo determinado, que son 10 años, se construyen más de 300 escuelas, no tenga duda que lo que viene va a ser mejor. El futuro va a ser mejor. Ahora, este proceso hay que acompañarlo con políticas activas que en realidad tienen que ir articulando una serie de factores que den las condiciones necesarias para el Tucumán, que es el que estamos apostando. Políticas que tienen que ver primero con cuidar a los más vulnerables. Claro. Y apostar fundamentalmente todo a la inclusión de los sectores más postergados. Y de los sectores más postergados todos sabemos quiénes son los pobres. Y dentro de los pobres, ¿quiénes son los más postergados? Son las mujeres y son las criaturas. Ahí es donde pegan las crisis. Por eso este es el grupo que hay que cuidar, que hay que proteger. Y esa es una responsabilidad ineludible del Estado. Hoy tomás determinaciones como ministro de Salud, más allá de que te dé lo que es la presidenta, pero son cuestiones muy particulares, digamos, ¿no? Analizado obviamente con un equipo, con un gabinete. Sí. ¿Cómo va a ser en la Cámara de Diputados la situación? Hoy obviamente uno lo decide con su equipo de salud, eleva las propuestas. A mí me gusta mucho hablar y consensuar las decisiones que uno toma en salud, digamos. Entonces, yo siempre trato de intercambiar opiniones con las sociedades científicas, con los ámbitos académicos, con las facultades, a fin de, bueno, discutir al máximo una idea y una vez que la gran mayoría está de acuerdo, avanza en esa dirección. Así se toman, en mi caso, las decisiones en salud, que luego estas decisiones, con todos los fundamentos técnicos, científicos, académicos, obviamente, uno se la traslada a quien decide, que es la presidenta de la Nación. De alguna manera, ya en junio del año 2009, Argentina tenía más de 30.000 casos de dengue. El dengue estaba circulando en 14 provincias argentinas, 6 muertos por dengue. Muchos decían el dengue llegó para quedarse. Me tocó asumir en plena epidemia, que yo creo que fue una de las grandes epidemias que tuvo la Argentina, de gripe A. Digo, por ahí nos olvidamos fácil nosotros. O sea, como ahora ya nos olvidamos fácil de lo que pasó, pero en el año 2009, hay que decir, en el año 2009 en Argentina se murieron 624 personas a causa de este virus, a causa de la gripe A. De las 624, 102 fueron mujeres embarazadas. Y hubo que tomar decisiones, y hubo que salir a enfrentar esta epidemia con un gran respaldo político. La presidenta de la Nación al frente de todas las decisiones, pero convocando
a todos los ámbitos que tenían que estar sentados en una mesa de discusión diciendo qué es lo que íbamos a hacer. Yo, como responsable y como ministro de la Nación, convoqué a la sociedad científica, a los ámbitos académicos, se elaboró un plan, una propuesta, le presentamos a la presidenta y hoy, felizmente, este tema, hoy ya nos olvidamos de lo que pasó. ¿Cómo ves a la oposición? Bueno, mire, no es mi estilo, digamos, yo normalmente no hablo de la oposición, me gusta hablar de lo que piensan los otros, digamos, yo creo que cada uno tiene que defender su propuesta. Yo vengo hoy acá a mostrarles lo que nosotros hicimos. Hoy Argentina es líder absoluto en América Latina en lo que tiene que ver con trasplante de órganos. En el año 2003, yo digo, ¿a quién se le hubiera ocurrido que en un hospital tucumano, un hospital público, un hospital nuestro, el Hospital Padilla, pueda hacer trasplante de órganos en Tucumán? Era una utopía, era un sueño esto. Hoy hay, no sé, 15, 20 pacientes que siguen viviendo hoy en Tucumán gracias al hospital público. Solo basta ver la televisión o ver algún diario para entender qué es lo que está pasando hoy en otros lugares. Hay que ver qué es lo que está pasando en Europa, España, Francia, Inglaterra, Portugal, Grecia. ¿Cuántos países están reduciendo sus presupuestos en salud? Reduciendo sus presupuestos en salud. ¿Cuántos países hoy están limitando el acceso a la salud? ¿Cuántos países? Están poniendo copagos en los hospitales públicos. Copagos. Entonces, uno cuando empieza a entender qué es lo que está pasando en otros lugares, uno dice, esto que tenemos acá en Argentina y que tenemos acá en Tucumán hay que cuidarlo. El país más poderoso de la tierra, Estados Unidos, hoy está en una situación viendo de destrabar una ley que le permita resolver determinadas cuestiones. Los dos partidos mayoritarios están conversando a ver de qué manera resuelven esta situación. ¿Sabe cuál es el punto en el cual están trabadas las negociaciones? ¿Cuál es? La ley de salud. La ley de salud. Ellos están discutiendo ahora si le dan o no le dan salud a millones y millones de ciudadanos americanos. La Argentina por año hay registradas en menores de 5 años más de 50.000 neumonías por año. 50.000. De estas 50.000, más de 30.000 neumonías a lo largo y a lo ancho del país son causadas por una sola bacteria, es el neumococo. De estos más de 30.000, un 75, un 80% de estas criaturas se internan. Digo, para tener dimensión de los volúmenes que estamos hablando. El neumococo, para los que están viendo, causa 3 enfermedades, causa las neumonías, causa las meningitis y causa muy frecuente también otitis media aguda. A partir del año 2012, hoy la vacuna para prevenir el neumococo, la enfermedad por neumococo en la Argentina, es pública, es gratuita y es obligatoria. Y le digo, es preliminar todavía, pero estamos teniendo un impacto y unos resultados que van a ser fantásticos en términos sanitarios. Juan Mansur, primer candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria. Muchas gracias. Gracias, es un placer. Gracias por invitarme.